Vamos a iniciar orando. Padre bendito, te damos las gracias, porque al acercarnos, Señor, otra vez a tu palabra, un día domingo en donde venimos a adorar tu nombre, ya lo hemos hecho a través de nuestros cantos, nos hemos gozado y nos hemos deleitado ver a los hermanos y las hermanas que están compartiendo juntos en armonía, están platicando, Señor, y están mostrándose el amor fraternal que existe entre nosotros. Hemos cantado alabanzas, hemos ofrendado, Señor, y ahora venimos y nos exponemos, nos acercamos a tu palabra, Señor, con necesidad, con hambre. Permite, Señor, que ella sea quien guíe nuestras mentes, nuestros corazones, y que tu Espíritu Santo, Señor, nos redarguya, que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe hacia toda verdad. Bendice a nuestros niños, a nuestros jóvenes y a cada uno de los que estamos acá reunidos, Señor. Los que están sentados desesperadamente te necesitan, pero no deja de ser cierto y aún más cierto que el que está parado y el que está hablando te necesita aún más. Entonces, sé con nosotros, por nosotros, en nosotros, Señor, a pesar de nosotros. Oramos en tu nombre. Amén. Pues bien, Pablo está muy interesado en que sus lectores nunca olviden, y para eso yo quiero ubicarlos capítulo 5 de Efesios. Ya el domingo anterior terminamos el capítulo 4, ahora nos acercamos al capítulo 5, versículos del 1 al 7, aunque voy a estar leyendo del 1 al 7 con la mente en que mi intención solamente es cubrir dos versículos, 1 y 2. Entonces Pablo está muy interesado en que sus lectores nunca se olviden de los principios aplicativos para esa audiencia y como extensión, como consecuencia, también nosotros que nos estamos exponiendo a esta misma carta que se expusieron la audiencia original. Al examinar el cuarto capítulo, nosotros nos dimos cuenta juntos cómo elabora los detalles prácticos, el efecto de ese secreto transformador en la vida del creyente, en la vida diaria del creyente. Aprendimos que al poner en práctica ese secreto, al poner en práctica todos esos elementos, no simplemente creídos, sino también puesto en práctica, llevado a cabo, hace que un cristiano deje de mentir y comience a decir la verdad. Aprendimos que a poner en práctica ese secreto también hace que deje de perder los estribos, o sea, que deje de ser una mecha corta como nosotros siempre nos hemos llamado y empecemos a sanar nuestras relaciones con los que nos rodean. También en el capítulo 4 nosotros aprendimos que hace que alguien deje de robar, que empiece a trabajar y comience a dar. También hace que de decir esas palabrotas comience a hablar con sabiduría, con prudencia, que hable útil e inteligentemente. Hace también que deje de albergar actitudes interiores de odio, de resentimiento, de amargura, de envidia, de malicia, y que comience a perdonar y ser gentil y amable con aquellos que están a su alrededor, incluso en los momentos que es difícil hacerlo, con aquellos que no se prestan, que no son amables, o sea, que no se dejan amar, pero aún en esa circunstancia, nuestra labor, nuestro llamado es a ser amorosos. Sin embargo, el apóstol nunca quiere que nos obsesionemos tanto con los resultados
y que nunca olvidemos de aquello que produce esos resultados. Y eso de olvidarnos de quién produce los resultados, solo pensar en el resultado, pero no pensar en quién produce ese resultado, sería altamente peligroso, porque podríamos nosotros estarnos atribuyendo obras que no nos pertenecen. Tantas veces hemos estado tan ansiosos por llegar al final que al fin de cuentas nos olvidamos del camino que nos lleva hacia una meta. Es fácil olvidarse de el medio por el cual nosotros logramos algo. Así que en medio de toda esta disertación práctica que vimos en el capítulo 4, ahí vimos regaños, nos vimos exhortados, nos vimos animados, nos vimos consolados, pero en medio de toda esa disertación práctica del capítulo 4, cuando nos acercamos al capítulo 5 encontramos un descanso para declarar de nuevo el gran secreto para el vivir del cristiano. Y este descanso al que yo me estoy refiriendo, yo no sé si ustedes han subido edificios grandes y hay solo gradas, tiene miedo al ascensor, váyase por las gradas, y ahí va por las gradas. Y ya está una tras otra, y llegamos al final, llegamos a un descanso. Llegamos ahí, descansamos un rato, los de mayor edad creo que me entienden esto, yo ya voy para ahí también. Entonces llegamos a un descanso. Luego, después de un descanso, entonces vamos otra vez a seguir el próximo domingo con esa subida, con esa caminata para saber cómo es el secreto del vivir cristiano. En Efesios capítulo 5, versículo del 1 al 7, tenemos uno de los pasajes más maravillosos y más útiles en toda la carta de Efesios. Esta sección toca el corazón mismo de la vida cristiana y, como hemos dicho, es un aspecto de la vida práctica, es un aspecto que toca muchos elementos que en el día de ahora, incluso en las iglesias, se ha perdido. El tema del amor. Y lo vamos a ver en el versículo 2. La pequeña frase, andad en amor, no podría ser una definición más hermosa o más directa de cómo debemos de vivir los cristianos en términos de conducta que anden en amor, vivan en amor, caminen en amor. Y quiero leer los 7 versículos para que podamos ver el contexto total, aunque como ya dije, mi intención solamente es abordar de manera directa solamente los 2 versículos de introducción del capítulo 5. Dice así del 1 al 7, capítulo 5 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Sed pues imitadores del pastor general de la iglesia. No. Sed pues imitadores de los más famosos. No. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor. Ese es el tema para esta tarde. Andad en amor. Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación, y ahí es donde yo acabo de mencionar que la escalera va a continuar el próximo domingo, pero ahora vamos a descansar acá. Pero la escalera sigue el próximo domingo y vamos a ver lo que sigue diciendo. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre nosotros, entre vosotros, como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías. Y estuvimos tratando de averiguar el viernes pasado qué significaba esta palabra truhanería y el mejor
La mejor definición la encontramos en inglés, foolish, tontería, inutilidades, que no convienen a santos, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Dios, de Cristo y de Dios. Nadie, ahí dice nadie, os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. Ahí ya tenemos la base. Ya estamos poniendo un fundamento. Ya el apóstol Pablo se ha encargado de poner nuestros pies sobre la tierra. Ya el apóstol Pablo está encargándose de decirnos quién es nuestro modelo, quién es nuestro modelo a seguir y cómo nosotros hemos de andar. Una vez más, este pasaje es un pasaje práctico y simplemente a manera de un panorama breve, Dios realmente nos está enseñando la misma lección una y otra vez. Capítulos del 1 al 3, doctrina, todo lo que nosotros somos en Cristo, del 4 al 6, todo el aspecto práctico. Y una y otra vez, capítulo 4 vimos esto, capítulo 5 lo vamos a ver y no es algo que yo estoy trayendo como un deseo propio, como una intención propia, sino simplemente seguimos encontrándola por todos lados en estos capítulos restantes de Efesios. Para lo que hemos estado aquí en las últimas semanas, la carta ha dado un giro altamente práctico. Y eso es precisamente lo que está en el corazón de este texto. Si alguien es fornicario, si alguien es una persona inmunda, si alguien es una persona avara, tal persona no tiene herencia en el reino de Dios ni de Cristo. Y creo que el Señor nos está enseñando mucho con esto. Y como dije, no son palabras que yo quiero traer, no son palabras que yo he estado maquinando para ustedes o para mí, no. Hemos estado, y esa es una de las ventajas que tenemos, y los maestros de esto dicen, esas son las ventajas de las predicaciones expositivas. Agarre un libro, empiece con la introducción, vea el contexto, el panorama general, vea todos los elementos, vea la cultura, vea todas estas cosas, en donde va a ir encontrando verdades, va a ir encontrando todo esto. Y esto es un beneficio, porque como dije, no es algo que nace de mi corazón, es algo que seguimos encontrando a lo largo de las páginas de esta carta de Efesios. Y el Señor, creo yo, que quiere enseñarnos y nos está enseñando mucho al respecto. Y uno de los grandes problemas con el que lidian, creo yo, los pastores con congregaciones numerosas, es que fácilmente dentro de estas congregaciones numerosas se pueden ir escondiendo y se pueden ir colando personas que no tienen una relación pura con Dios, que son religiosos, que son superficiales, que son quizá entre comillas, tal vez hicieron una decisión por Dios, caminaron hacia un altar por un pasillo y levantaron sus manos frente a un hombre, repitieron una oración como dije, o incluso han estado por varios años o muchos años en una iglesia navegando con una bandera de cristianismo, pero que no existe evidencia alguna, ni viva ni creíble, que evidencie una fe creíble y una fe genuina. Ese es uno de los grandes
de las grandes quejas de los pastores con iglesias numerosas. Y nosotros lo podemos ver. Vamos a una iglesia grande y uno se queda sorprendido. ¡Qué gentío! ¡Cuánta gente! Pero existe el peligro de que entre esa multitud se cuele alguien que puede que honre con sus labios a Dios, pero que su corazón esté lejos de Dios. Esa es una realidad en la iglesia numerosa, pero hermanos, esa también podría ser una realidad para una iglesia como la nuestra, no tan numerosa, en donde por conocernos más de cerca, es más fácil de identificar las evidencias de alguien que está caminando con el Señor. Es más fácil. Es más fácil identificar a aquel que está caminando con el Señor y también es fácil identificar a aquel que no lo está haciendo. En donde el deseo y el amor hacia Dios es evidente. En donde su compromiso con Dios, con la iglesia, con los hermanos, nosotros podemos verlo porque nos tratamos de manera más cercana. Yo lo puedo ver. Puedo ver su deseo de poner sus dones en operación. Puedo ver el deseo de querer crecer. Puedo ver el deseo, o podemos ver entre nosotros el deseo que mueve nuestro corazón. Yo puedo darme cuenta lo que mueve su corazón cuando hablo 2, 3, 5 minutos con usted. Citamos textos, hablamos de lo que Dios quiere, de cómo Dios quiere que caminemos. Pero también es triste que veamos a aquel que no camina con el Señor. Y nuestra oración es que el Señor nos guíe. Y una de las evidencias que apuntan a alguien que camina con el Señor es su amor, no solamente a Dios, que es evidente también, sino también su amor hacia los hermanos, hacia la iglesia. Cómo está cuidando el corazón, las espaldas, su relación cercana con el otro. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7 dice: amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y esta es una verdad para a quienes Juan se dirigió, y esta es una verdad también para nosotros. Sin importar lo que yo pueda afirmar, si mi vida no se caracteriza por el amor, lo más probable es que Dios no me conoce. Si yo no amo a mi hermano, el amor de Dios es muy posible que no more sobre mí. Veníamos manejando ahí sobre la Normandy y veíamos a unos personas que están con sus rótulos ahí, unos carteles, y decía que tocaran ¿cómo se llama la cosa del carro? Clapson, eso. Que tocaran eso si conocen a Dios. No, ¿cómo es? Horn if you know Jesus. Ok, toda la gente pudiera haber estado pitando eso, pitando eso. Ellos dicen conocer a Dios. La pregunta sería, si Dios los conoce a ellos. Ese es el gran problema, hermanos. Esa es la gran interrogante de mi vida
y de todos aquellos que decimos conocer a Dios, porque como he dicho, pude haber estado en una iglesia 5, 10, 15, 20, 30 años y navegar sobre las aguas en mi barco con la bandera del cristianismo alzada, pero sin que Dios me conozca. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Llegamos ahí al versículo 1. Y creo que para podernos ubicar un poquito es necesario que veamos qué es ser un imitador. Y esta palabra, hay tantos recursos buenísimos para darnos cuenta. Yo me puse a pensar ahí, a buscar. Y la palabra imitador es la palabra de donde viene la palabra mimo, que se desprende de la palabra mimetes, griega. Y el apóstol está diciendo, sean mimetes, sean mimos, sean imitadores. Sean mimos de Dios, sean imitadores de Dios. Un mimo no es alguien que imita los patrones generales de todo el mundo, sino que es alguien que copia características específicas de alguien. Y ahí tenemos la palabra mimetes, griega, mimo, de donde se desprende esta palabra mimo, y esa palabra mimo es la que significa sean imitadores. Sed imitadores, sean imitadores de Dios, sean mimos de Dios. Toda la vida cristiana, hermanos, podría resumirse en esta afirmación. Seamos mimos de Dios. Ahí está. Reproduzcan ustedes todo lo que es verdad de Dios en ustedes y reproduzcan mimos de entre ustedes. Ese es el propósito de la iglesia, reproducir mimos de Dios en la iglesia también. Mateo capítulo 5, versículo 48, cuando nuestro Señor Jesucristo dijo, sed pues vosotros perfectos. Capítulo 5, 48 de Mateo. Sed pues vosotros perfectos. Y aquí vamos despacio, vamos a ir viendo cómo esto puede ser una aparente contradicción. Y en esta aparente contradicción vamos a encontrar la respuesta, porque es bien difícil que nosotros pensemos ante esta exigencia que nosotros, el apóstol Pablo dice, sed imitadores de Cristo, y él dice, sean perfectos. El Señor dijo, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y eso es esencialmente también lo que Pedro estaba diciendo en su primera carta, capítulo 1, versículos 15 y 16. Primera de Pedro 1, 15 y 16. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. La exigencia del Señor en Mateo, la vemos en la carta del apóstol Pedro en el capítulo 15, versículos 1 y 16. El apóstol Pablo dijo, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. El apóstol también dijo, vean la gloria del Señor y permitan que el Espíritu del Señor los cambie a su imagen. Romanos 8, 28 y 29 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y el 29, y ahí está, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a ¿qué? A la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces ahí podemos ver la meta definitiva de la vida cristiana. La tenemos también en Primera de Juan capítulo 3 versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Y aquí está la meta.
Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. La meta definitiva de la vida cristiana. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. O sea, hay algo que está esperando por nosotros, hay algo que está preparado para nosotros. Todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero dice en la segunda parte del versículo 2, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. En otras palabras, la vida cristiana en su totalidad se resume en esto: sean imitadores de Dios, sean como Dios. Y si alguna vez nos hemos encontrado haciéndonos la pregunta y tratando de descifrar y de entender qué es lo que Dios quiere de nosotros, es esto. Lo cual significa que entre más conocemos a Dios, más sabemos lo que debemos de ser, y entonces la búsqueda primordial en cualquier creyente es conocer a quién, conocer a Dios. ¿Cómo yo le voy a imitar si yo no le conozco? Y ahí nace la invitación que yo hice al principio, leer la Biblia. ¿Cómo yo voy a conocer a Dios? ¿Cómo yo, en qué sustento mi fe en ese Dios? Si vamos a ser como Dios, entonces sabemos y debemos saber cómo es Él. Si vamos a saber cómo es Dios, necesitamos estudiar a la persona de Dios. Y entonces, conforme estudiamos la Biblia, vemos todos sus atributos y conocemos a Dios correctamente y le adoramos correctamente y cantamos correctamente y me comporto correctamente porque conozco a Dios y de esa manera yo voy a poder imitarle. Y este principio no es tan solo un principio del Nuevo Testamento. Hemos visto Mateo, hemos visto Pedro, hemos visto Romanos, estamos viendo Efesios, pero no nace en el Nuevo Testamento una enseñanza neotestamentaria, no. Viene también del Pentateuco, Levítico capítulo 11, versículo 45. Así fue desde el principio y así es ahora. Levítico 11:45. Porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos porque yo soy santo. Y así a lo largo de la Biblia está el mismo tema, la misma idea, el mismo propósito. Pero decirlo, y cualquiera de nosotros, incluso yo mismo, podría formularme la pregunta si yo estuviera sentado. Decirlo es fácil, ¿no es cierto? Decirlo nos parece muy fácil, pero es difícil de hacer. Y tiene toda la razón si usted se hizo esa pregunta. Tenemos que ser santos, tenemos que ser como Dios, tenemos que hacer todas estas demandas. Sí, es cierto, es fácil decirlo, sin embargo es difícil de hacerlo. Y eso es fácil de decirlo, pero no es tan fácil de hacerlo. Pero ¿sabe cuándo comenzamos a ser como Dios? ¿Sabe cómo o cuándo comenzamos siendo como Dios? Y aquí tenemos esta paradoja, esta aparente contradicción. Bueno, comienza cuando reconocemos que no podemos ser como Dios. Comienza con un espíritu quebrantado y contrito, como acabamos de leer en el Salmo 51. Comienza cuando lloramos por nuestro pecado. Comienza en mansedumbre. Comienza cuando reconocemos que el soberano es Dios y no nosotros. Comienza con un sentido tan abrumador de debilidad y pecaminosidad que tiene hambre y que tiene sed de justicia. Ahí empieza a llevarse a cabo.
Entonces hay una paradoja, una aparente contradicción que es interesante, que es maravillosa aquí. Por un lado debemos de ser como Dios y por otro lado debemos saber que no podemos ser como Dios. O sea, eso es difícil. Debemos de ser como Dios, pero tenemos que estar conscientes que no podemos ser como Él. Cuando sabemos que debemos de ser como Dios y sabemos que no podemos ser como Dios, entonces sabemos entonces que tiene que haber algo externo, algún otro poder para hacer que eso sea posible. Debemos de ser como Dios, debemos de reconocer que no podemos ser como Dios y eso nos lleva a reconocer que tiene que haber algo externo a nosotros y en nosotros que nos va a capacitar para eso. Y esa es la belleza del capítulo 3, versículo 16 en adelante. Vaya a mí ahí con Efesios capítulo 3, versículo 16. La escritura se interpreta con la escritura. 3:16, para que os dé conforme a las riquezas. Eso es lo que toda la doctrina que tenemos en el capítulo del 1 al 3, esas son las bellezas, el tesoro, los tesoros que tenemos. Versículo 16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos como con poder en el hombre interior, ¿por quién? Que debemos de ser como Dios. Reconocemos que no podemos solo ser como Dios y entendemos que hay algo exterior a nosotros que Dios ha depositado en nuestro hombre interior por su espíritu, el sello. Es donde el apóstol Pablo ora para que Dios nos conceda el ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. En otras palabras, hermanos, yo debo de reconocer que soy un pecador vil, que soy un gusano de la tierra, que soy polvo de la tierra y que no puedo ser como Dios. Pero Dios dice que debo de ser como Él y que si no puedo, pero debo ser, entonces algo tiene que entrar en mi interior y hacer lo que yo no puedo hacer. Y ahí tenemos la obra de Dios, el Espíritu. ¿Quién hace eso? Es el Espíritu Santo que nos fortalece con el poder en el hombre interior. ¿Y sabe usted cuál es el resultado de eso? El resultado está siempre en el capítulo 3, versículo 19, ahí un poquito más adelante. Y el apóstol dice a ellos, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, ¿para qué? Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Hermanos, esto es la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. ¿Se da cuenta? Aquí no se trata cuál es la obra del Espíritu como tristemente lo tenemos en el día de hoy. El Espíritu ladra, según ellos, yo no estoy diciendo, el Espíritu ladra, el Espíritu se revuelca en el suelo de las llamadas iglesias. Se le atribuyen obras al Espíritu que no tienen nada que ver con el Espíritu. Si usted quiere saber la obra del Espíritu, por qué Dios dejó su Espíritu, es por esto. Reconocemos que tenemos que ser como Dios, que no podemos ser como Dios, pero que su Espíritu nos ayuda a ser y a caminar como Él. Entonces ahí está la solución de la paradoja. Y nuestro clamor debe de ser, Señor, el Salmo 51 creo que cayó como dedo, anillo al dedo. La oración del del salmista. Señor, he pecado contra ti, contra ti solo he pecado. En pecado he sido concebido, en pecado he venido a este mundo. Señor, estoy quebrantado por mi pecado. Y esa es, hermano, la oración mía. Y esa es la oración que tiene que tener cada uno de nosotros. Y el clamor, como dije, debe de ser, Señor,
estoy quebrantado por mi pecado. Señor, lloro por mi pecado. Señor, me arrepiento por mi pecado. Mi pecado está siempre delante de mí. Y David dijo en mansedumbre, tengo hambre y sed por aquello que debo de tener, pero que no puedo tener. Pero que con la ayuda de tu Espíritu puede ser posible. Y en medio de ese quebrantamiento es que dependemos de la obra de Cristo y del ministerio del Espíritu Santo para hacer lo que nosotros solos no podemos. Y ese es el corazón de este texto. En el capítulo 4, versículo 1, vamos a estar navegando un poquito ahí. Yo quiero que con la astucia que usted tiene con la Biblia, algo que obviamente uno quiere siempre que mis hijos aprendan esto, que la iglesia aprenda esto. Una de las maneras en las que yo me puedo dar cuenta que alguien ha leído su Biblia, es diestro con su Biblia, es cuando se tardó 15 segundos, 20 segundos para encontrar un texto. Si usted se tardó un minuto para encontrar un texto, usted no lee la Biblia. Vamos a estar yendo ahí un poquito. Capítulo 4, versículo 1, dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ahí empezó el capítulo 4 a decir, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis. ¿Se recuerdan capítulo 5 que también dice andéis? Como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Este concepto de andar es todo en los últimos 3 capítulos. Su doctrina en los capítulos del 1 al 3 y del 4 al 6, esto es la práctica, el andar. En el capítulo 4, versículo 17, ¿qué es lo que dice? Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Entonces, un andar humilde, un andar en unidad, un andar diferente. Ahora en el capítulo 5, empezamos en el capítulo 1, un andar en amor. Después en el versículo 8, siempre el capítulo 5, que dice, es un andar en luz. Después en el versículo 15 dice, un andar en sabiduría. Después en el versículo 18 es un andar en el Espíritu. Y luego cuando salta al capítulo 6, en el versículo 10 dice que es un andar en la batalla. ¿Lo puede ver? Todo se trata de un andar, hermano. Todo en la vida del cristiano es cómo yo ando. No, todo tiene que ver cómo andamos. Y entonces la pregunta obligada y necesaria y confrontativa para esta tarde, para nosotros, conforme a estos 2 versículos que nada más estamos tratando de cubrir, es ¿cómo andamos? Hermana, hermano, ¿cómo andamos? Ya vimos, capítulo 4 dice, ya no, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación. En el versículo 4:17, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, o sea, como ustedes andaban, ya no anden. Llegamos al capítulo 5 y vemos que es un andar en amor, versículo 1 o 2. En el versículo 8 que es un andar en luz, todo tiene que ver cómo yo ando. Versículo 15 es un andar en sabiduría, versículo 18 es un andar en el Espíritu y luego capítulo 6, versículo 10, un andar en la batalla. ¿Cómo andamos? ¿Cómo ando? En otras palabras, el apóstol Pablo, simplemente está señalando diferentes elementos de cómo ese andar tiene que lucir en usted, cómo tiene que lucir en mí, pero el corazón de todo esto está ahí la famosa frase, sed imitadores de Dios. Si yo soy imitador de Dios, entonces mi andar va a ser evidente. Y mi andar va a ser lo que el apóstol está diciendo a lo largo del capítulo 5. Voy a andar en sabiduría, voy a andar en amor, voy a andar en estas cosas. ¿Por qué? Porque yo me he convertido en un mimo de Dios. Memetei, palabra griega. Eso es todo el corazón de esta famosa frase, sed imitadores de Dios.
Pero también con eso me gustaría que hiciéramos que pensáramos, que nos detuviéramos a pensar todo lo que nosotros tenemos en Cristo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos en Cristo? El ruego acá es simple, es un mandato, no es una sugerencia, es un mandamiento. Sed imitadores de Dios. ¿Por qué está ahí el pues en el versículo 1? Porque como dije, el beneficio de predicar expositivamente o secuencialmente tiene que obligadamente llevarnos a los versículos anteriores. Tenemos que relacionar el contexto posterior, el contexto anterior, las frases que unen todo el texto que estamos leyendo. Y cuando nosotros llegamos al capítulo 5, versículo 1, dice, esa palabra pues tiene que guiarnos a las palabras anteriores o los versículos anteriores, y empieza desde el versículo 31, en donde yo he considerado que tenemos que regresar un poquito. Quítese pues de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia, para luego conectarlo con el capítulo 32 y dice, antes bien, o sea, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Terminamos el domingo anterior con el Evangelio. Sed pues imitadores de Dios, ahí lo tenemos. Esas cosas no deberían de estar ahí, las del versículo 32. Antes, en el versículo, el 31, ahora en el 32, antes sed benignos unos con otros, y ya no quiero repetirlo nuevamente. Aunque leía que a veces los predicadores como que tienen ese temor de que ay, tengo que repetir otra vez esto, pero no, la gente ya me va a decir, ya eso ya lo dijo. Pero ¿saben qué? Uno de las cosas que un predicador, según las fuentes que yo estoy leyendo, tiene que tener, no tiene que tener temor de repetir las cosas. ¿Y sabe por qué? Porque nosotros a veces somos oidores olvidadizos. Y el mismo apóstol Pablo dijo, para mí no me es molesto repetiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Entonces eso es de beneficio para nosotros. Así que se lo voy a repetir. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonadores. Esas son las características del amor. Hermanos amados, midamos nuestro amor el día de hoy con la idea del pensamiento que radica en el perdón. Midamos nuestro amor con el pensamiento del perdón. Porque creo que la vara de medida más exacta y más grande del amor en su vida y en la mía va a radicar en el perdón. ¿Soy yo de ese que me dañaron hace 5 años, hace 10 años y todavía estoy arrastrando yo esas cosas? Eso ya me limitó a que yo sea un imitador de Dios, a que yo ande como Dios, porque yo estoy resentido, albergo esas cosas. Me hicieron tal cosa, ¿cómo yo te voy a perdonar? Y vamos a terminar con un texto un poco más adelante, pero el hecho de extender perdón, eso solo identifica o solo clarifica la idea que nosotros tenemos de nosotros mismos y la idea que nosotros tenemos de Dios. Cuando yo sé perdonar, yo he entendido el Evangelio. Cuando yo no perdono, hermanos, yo menciono a Dios, yo me siento en una banca, yo vengo a una iglesia, yo canto, pero yo no conozco a Dios. Cuando yo no perdono. Simplemente, como dije, hagámonos una pregunta. ¿Tengo alguna amargura en contra de alguien por algo que me hizo? Y eso yo creo que tenemos que ir bien al fondo del tribunal de nuestra conciencia y decir,
¿Tengo yo alguna amargura en contra de alguien que me ofendió, que me hizo algo, que no me tomó en cuenta, que me dijo tal cosa, que me hizo tal cosa? Me enojo con la gente y me quedo hirviendo en mi interior. ¿Hablo yo mal de usted a sus espaldas? ¿Le ataco verbalmente? ¿Le grito? ¿No ve quién soy yo? ¿Cómo podemos ver, hermanos? Esas son las características de la falta del amor. Esa es la vida antigua. Y tenemos que despojarnos, tenemos que desnudarnos de esa vida antigua, porque para una nueva criatura todo eso se acabó, todo eso se murió. Lo viejo pasó y lo nuevo llegó. Eso cantamos el domingo pasado, ¿no es cierto? Versículo 5 al 2. Capítulo 5, versículo 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Hemos recibido perdón, Dios nos ha amado. Y luego el versículo 2, en donde aquí vamos a ir con ciertas turbulencias, pero ya vamos a ir aterrizando. Vemos el ruego. Anden en amor. Quiero que veamos el patrón rápidamente y vamos a cerrar. Como Cristo nos amó, y ahí está el patrón. Como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo como ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ahora escucha, hermano. Aquí está el patrón y nosotros decimos, ama como Dios nos amó. ¿Y cómo ama Dios? Es la pregunta. Bueno, nos amó de tal manera que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él perdona el pecado y no importa cuán malo sea el pecado, no importa cuán continuo sea el pecado, Él nos perdona. Y todos a unísono podemos decir que pecamos todos los días, lo decimos, lo reconocemos. Todos pecamos y no importa cuán malo sea mi pecado, cuán leve, cuán mentirita blanca sea, ni tan continuo sea mi pecado, Él me perdona. Bueno, ¿quién es el ejemplo de ese patrón entonces? No es ninguno otro más que nuestro Cristo. Ahora quiero que veamos aquí algo también que es muy importante, como también Cristo nos amó. Y quiero que entendamos algo. El amor bíblico no es una emoción. El amor de Dios no es una emoción, porque si fuera por una emoción, cuando usted y yo pecamos, Él se arrepintiera de habernos perdonado y entonces nosotros ya no estamos seguros en las manos de Dios y Él se vuelve un mentiroso. Entonces el amor bíblico, el amor de Dios no es una emoción. Nuestro Señor en el mismo momento de la cruz ora por aquellos que le están vituperando, por aquellos que le están escupiendo, por aquellos que le han metido los clavos en sus manos. Y su oración, mire cuál fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Se imaginan? Ese es el ejemplo, ese es mi patrón a seguir, y él por eso dice: sed pues imitadores. Los muchachos, los niños quieren imitar ahora a los futbolistas más famosos, a los basquetbolistas, las mujeres quieren imitar a la cantante más. ¿Por qué creen que cada año hay modas, ropa diferente, zapatos diferentes, vestido, ropa, sí, todo eso, peinados diferentes? Porque todos tienen un modelo a seguir. Yo en el aspecto del peinado no tengo problema. En el Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículo 36, hay una muestra, y con esto quiero yo ir concluyendo.
capítulo 36 y capítulo 7 de Lucas, versículos, quería citar solo el texto 47, pero para ponernos en un contexto, para ver dónde usted y yo estamos, lo vamos a leer todos. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, que se llamaba ¿cómo? Simón, se sentó a la mesa. Y aquí nosotros vamos a identificar si yo soy Simón o si tengo la actitud de la mujer con mi vida de perdón. Uno de los fariseos rogó a Jesús y era fariseo, decía a Dios, conocer a Dios, y rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en la casa de el fariseo se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa de don Cristianito, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a rogar con lágrimas sus pies. Ella sabía que tenía que ser como Dios, pero que no podía ser como Dios. Y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el reformadito, el cristianito que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta de verdad, si este fuera el Cristo, conociera, él supiera quién y qué clase de pecadora, qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús le dijo, hey, Simón, yo todo lo sé, todo lo conozco, aún cuando no ha salido palabra de tu boca, yo ya la conozco, Simón. Una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, y ahí está la hipocresía. Di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores y el uno debía 500 denarios y el otro le debía 50. Y uno teniendo y no teniendo con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues cuál de ellos amará más. Respondiendo Simón dijo, el juicio que hizo fue un juicio correcto. Pienso que aquel que perdonó más. Y él le dijo, justamente, rectamente ha juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ve a esta mujer. Entró en tu casa y vos que decís, y incluso me dijiste, maestro, no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus pecados, sus muchos pecados, les son perdonados, porque amó mucho. Mas a aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Dónde estoy yo? Es la condición mía, la de Simón, que yo me creo que no conozco, no cometo muchos errores, no peco mucho y soy don santo, entonces perdono poco. ¿O es mi condición la de la mujer, que yo vengo molido por mi pecado? No me creo justo en mi propia opinión. Vengo en necesidad de perdón. Y como sé que vengo en necesidad de perdón, encuentro ese perdón en mi amoroso Dios. Y al que mucho se le perdona, mucho ama. ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde está usted? El amor no es una emoción, el amor bíblico, el amor de Dios
nunca es definido como una emoción, y quedémonos con esto en mente. Es un acto de dar de manera abnegada, sin interés, sin esperar nada a cambio, porque así es el amor de Dios. Él quiere que le honremos, Él quiere que le alabemos, porque Él quiere recibir honra y gloria a través de nuestra humillación. Humillémonos bajo la poderosa mano de Dios. Oramos. Bendito Dios y Padre que estás en el cielo. Venimos con mucha debilidad, Señor, y reconociendo, y acabamos de leer la condición de esta mujer. Y es tanta mi miseria, Señor, que yo quiero venir con esa actitud delante de ti, reconociendo mi pecado, dolido por mi pecado, arrepentido por mi pecado. Y yo te alabo, Señor, porque el Evangelio me provee algo, Señor, que yo sé que debo de hacer, que no puedo hacer, pero que tu Espíritu, Señor, me habilita y me fortalece para hacerlo. Y yo quiero ser un imitador tuyo. Y mi oración, Señor, es que cada uno de los que estamos acá, sabemos que no podemos ser y cumplir tu ley perfectamente, pero sí lo podemos hacer sinceramente. Ayúdanos, Señor, a caminar en esa dirección. Aléjanos, Señor, de ser como Simón, creernos justos en nuestra propia opinión. Y ayúdanos, Señor, a buscarte, Señor, a pesar de nosotros. Yo ruego, Señor, por cada uno de los que estamos reunidos en esta tarde, sea hombre, sea mujer, sea niño, sea niña, sea viejo, sea vieja, de edad, que todos reconozcamos nuestra necesidad de ti. Y si hay alguien, Señor, que camina en ceguera espiritual, si hay alguien que camina con rencor en su corazón, eso quiere decir que no te conoce. Por más que yo pueda decir o considerarlo, no te conoce. Esa es la realidad de tu palabra, Señor. Yo no puedo prostituir lo que tu palabra dice. No debo ni quiero. Y si eso tiene consecuencias, bienvenido. Pero que tampoco ninguno de los que estamos acá y que caminan con integridad delante de ti, que tampoco nos acobardemos a decir la verdad, sin importar la consecuencia. Solo ayúdanos a presentar la verdad con pasión, pero también a presentarla con compasión, con sensibilidad, en amor, porque eso es lo que hemos aprendido en esta tarde. Llévanos, Señor, en tu paz. Ruego, Señor, por aquellas peticiones que fueron presentadas antes de iniciar nuestro culto en esta tarde. Tú las conoces. Y permite, Señor, que este día próximo, viernes, que vamos a tener nuestra cena de acción de gracias, Señor, que podamos venir y con alegría de corazón nos presentemos delante de ti, dispuestos, Señor, a alabar tu nombre, a cantar tu nombre y a amar a nuestros hermanos. Da luz, Señor, al que camina en ceguera. Para tu gloria yo te lo pido. Amén.
Busquemos en el boletín, pongámonos de pie, hermanos, con alegría de corazón, cantemos el último canto, Gracia Admirable. Gracia Admirable. Empezamos. Hermana, ¿me ayuda? Oh, gracia admirable, dulce, que a mi pecador salvó. Perdido estaba yo, mas vine a sus pies. Fui ciego, visión me dio. La gracia me enseñó a temer, del miedo libre fui, cuando esa gracia fue a mi ser, la hora en que creí. Peligro, lucha y tentación, por fin los logré pasar. La gracia me libró de perdición y me llevará al hogar. Después de años mil de estar allí, en luz como la del sol, podremos cantar por tiempo sin fin las glorias del Señor. Hermanos, les amo en el amor de Cristo y que el Señor sea con cada uno de nosotros.